Bien, bien chicos, entonces vamos a iniciar nuestra clase, ya, pero antes de iniciar, como siempre, como buenos hijos de Dios, vamos a encomendarnos a nuestro Padre Dios, ofreciendo nuestra jornada de hoy, pidiéndole que Él dirija cada una de nuestras acciones y sobre todo nos dé su protección, su bendición en estos tiempos que más lo necesitamos. Vamos a decir entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a elevar nuestra oración, esa oración hermosa que Jesús nos ha enseñado y que nos une como familia, como un solo pueblo. Vamos a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. También vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También vamos a encomendarnos a nuestro arcángel San Gabriel, al arcángel de las buenas noticias. Vamos a decirle, Dios y Señor nuestro, imploramos tu clemencia para que habiendo conocido tu encarnación, por el anuncio del arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo, consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien chicos. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de religión. Vamos a continuar con el tema grande que hemos iniciado hace varias sesiones atrás, el tema de la historia de la salvación. Y finalmente hemos llegado al centro, hemos llegado a la parte más importante. A ver, chicos, ¿a quién estamos viendo aquí en la imagen? A Jesús. Jesús. Ya, ¿por qué vendrá a ser Jesús el centro de todo este tema, de toda la historia de la salvación? ¿Por qué creen que sea el punto, el tema, el personaje central de todo este acontecimiento? Porque Él fue el Salvador. Eso, porque Él es quien nos ha salvado, ¿no? Dios hecho hombre. El mismo Dios ha entrado a nuestra historia haciéndose uno de nosotros, haciéndose igual a nosotros menos en el pecado, ¿no es cierto? Y precisamente, chicos, todo esto, estas semanas que hemos hablado, tanto de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de los distintos personajes a través de los cuales Dios Padre en el Antiguo Testamento diseñó, proyectó, preparó, ¿no es cierto? Eh, esta, este camino de salvación justamente para hablar de Jesús, ¿no? Eh, entonces vamos a conocer, más que conocer, vamos a reflexionar y reflexionando vamos a interiorizar, ¿ya? Y vamos a aplicar a nuestra vida eh, el tema que hoy, todo lo que hoy vamos a conversar, vamos a analizar, ¿ya? Entonces, por eso he puesto acá la imagen de Jesús, ¿no es cierto? Sosteniendo en su brazo izquierdo el, el globo, el planeta, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué estará sosteniendo el planeta? Porque la salvación traída por Jesús es para toda la humanidad, empezando desde el primer hombre que ha existido en este planeta hasta el último que existirá. De manera que la salvación traída por Jesús es para todos. Lo único que hay que hacer es dejarse salvar. ¿Y cómo nos dejaremos salvar? A ver, chicos, ¿quién podría decirnos? ¿Cómo podemos dejarnos salvar por Jesús?
Primero, aceptándolo, ¿no es cierto? Primero, conociéndolo y después aceptándolo y aceptándolo, hacer todo lo que Él nos pide, ¿ya? Él ya nos ha mostrado el camino de la salvación. Este es el camino y lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y nos ha enseñado de diversas formas, de diversas maneras, cuando estuvo acá en la tierra. En esos 3 años de su vida pública, ¿no es cierto? Nos ha mostrado el camino. Y ahora, es decir, bueno, prácticamente hablando en términos este, sencillos, diríamos que la pelota está en nuestra cancha, ¿no es cierto? La invitación está hecha para todos. Jesús nos dice siempre, si quieres, sígueme. Entonces, chicos, el propósito de esta sesión entonces es esa, ¿ya? Conocer, o sea, hacer eh, parte de nosotros, ¿no? La salvación traída por Jesús. Eh, en la primera parte vamos a conocer rápidamente algo de Jesús, ¿ya? Eh, sobre todo algunos datos importantes y después vamos a conocer con una especie de repaso, ¿ya? El repaso sobre todo a través de fechas, ¿ya? Todo lo que hemos hablado hasta aquí. Y después hablaremos también de lo que hoy continúa de aquí para adelante, la historia de salvación. Esta historia continúa. Sabemos, chicos, que hemos dicho que terminará cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no es cierto? Bien, entonces, pues bien, acá tenemos, a ver, ayúdanos a leer, por favor, Bayardo. Prende tu micrófono, por favor. Lee esta parte. Ya, siglo I después de Cristo, del año 1 al año 49. A ver, lee, por favor. ¿Estamos allí, Bayardo? A ver, ayúdanos tú, eh, Adriana. Yucra, Adriana, dale una lecturita a esto, por favor. Ok, profe. Jesús estaba en el reino de Dios con sus obras y palabras de salvación. Perdona al pecador, mueve la conversación, libera de la opresión legítima y es una vida nueva. Son una comunidad de discípulos con la que preparan una manera especial. Envía a continuar la misión que le dio el Padre y que le da Pedro como cabeza. Ofrece su vida hasta morir en la cruz por la salvación de la humanidad. Resucita gloriosamente, vencido así el pecador de la muerte. Envía a su Espíritu en Pentecostés para que se guíe una fe que anime a los discípulos, quienes crean la comunidad de fe. Gracias, Adrianita. A ver, chicos, a ver, ¿qué hemos leído? Hemos resumido todo lo que hizo Jesús, prácticamente, en, en 4 ítems, ¿no es cierto? Primero, ¿a qué vino Jesús? A establecer el reino de Dios. ¿Y qué cosa es el reino de Dios? Es la presencia de Dios entre los hombres, que significa qué cosa? Amor, justicia, paz, etcétera, ¿no es cierto? Y después, primero, ¿qué cosa hace? Llama un grupo de personas, de 12 apóstoles, ¿no? Y poniendo al frente de ellos, como líder, como cabeza visible, ¿no es cierto?, a Pedro, a San Pedro, que lo constituye como el primer papa, como el primer líder de la Iglesia Católica. Y luego, ¿qué cosa hace? Muere, se ofrece, después de habernos enseñado, después de haber predicado el reino de Dios, después de haber hecho milagros, una serie de actos salvíficos, ¿no? Consuma ese hecho muriendo en la cruz. Es el acto más sublime de demostración de amor de Dios por la humanidad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para salvarnos, para vencer el poder ¿no? Del mal, ¿no es cierto? Y restaurarnos. Nosotros habíamos sido caídos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la caída del hombre a través de Adán? Para devolvernos, para restaurarnos, ¿no es cierto? Y después, cuando Jesús asciende a los cielos, el día de, después de los
40 días de la resurrección, ¿no es cierto? Eh, pues pasa 10 días, es decir, de la resurrección pasa 50 días y a los 50 días, ¿qué cosa ocurre? Un acontecimiento grande. La venida del Espíritu Santo. A esa venida, a ese día, a ese acontecimiento, le llamaremos más adelante la fiesta de Pentecostés, ¿ya? Es cierto, ya existía esta fiesta de Pentecostés entre los judíos, pero ellos no celebraban pues la fiesta del Espíritu Santo. Originalmente celebraban, era una fiesta agrícola, ¿ya? Y después pasó a ser la fiesta de los 10 mandamientos. Eh, es decir, los judíos pues celebraban, el antiguo pueblo de Dios recordaba, conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos de Dios a su pueblo por medio de Moisés. Esa era la fiesta de Pentecostés para los judíos. Entonces, ese mismo día ocurre ese hecho, la venida del Espíritu Santo. Y por lo tanto, para nosotros, los cristianos, los católicos, vendrá a ser la fiesta de Espíritu Santo. ¿Y qué cosa ocurre allí? Los apóstoles se llenan ¿de qué? Del Espíritu Santo. Antes que estaban pues temerosos, eh, este, ocultándose, miedosos eh, de quienes habían llevado a la cruz, ¿no? A Jesús, eh, estaban pues mm, también para hacer caso para lo que dijo Jesús, para cumplir lo que dijo Jesús. Permanezcan unidos, les dijo, ¿no? Algo así como nosotros que estamos viviendo acá en encierro en las casas, no podemos salir, algo así. Ellos estaban, pero en constante oración. Los 11 discípulos, Judas ya no estaba, junto a la Virgen María, en permanente oración. Y ahí es donde desciende el Espíritu Santo y ellos pues se llenan a llenarse del Espíritu Santo, ya no tenían miedo de nada. Estaban dispuestos incluso a morir por Jesús, ¿ya? Y ese día, pues, eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante, eh, nace prácticamente la iglesia como pueblo. Se extiende por todas partes. Empiezan a salir los apóstoles, los discípulos por todas partes a predicar lo que Jesús les había dicho, ¿no? Y empieza a multiplicarse rápidamente el pueblo de Dios, ¿ya? Bien, entonces chicos, hemos resumido de esta manera todos los hechos salvíficos realizados por Jesús, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver rápidamente, a ver, eh, algunos hechos importantes, ¿ya? Eh, que, que tuvo que pasar el pueblo de Dios desde el llamado de Abraham. Acá le hemos puesto, eh, a ver, eh, pre-exilio. Exilio, ¿qué cosa es? Exilio es cuando te sacan de tu tierra y te llevan a otra nación para que hagas lo que ellos quieren. Y de hecho que Jesús, el pueblo de Dios fue pues llevado sobre todo por el rey Nabucodonosor en el año 586, ¿no es cierto? Antes de Cristo, es llevado pues a una tierra extranjera, ¿ya? Entonces, antes de ese hecho, hay algunos acontecimientos acá. Eh, Mira, vamos a leer rápido. Mira, en el año 2000 a 1720, ¿qué ocurre? 200 años es el periodo de los patriarcas. Hemos conocido tanto a... A ver, chicos, menciónenme quiénes eran los patriarcas, los que hemos conocido. A ver, chicos, ¿nos acordamos quiénes eran los patriarcas del Antiguo Testamento? A ver, recordando un poquito les voy a ayudar. Abraham, ¿no es cierto? Abraham, después, ¿quién más? ¿Quién fue el hijo de Abraham? Y acá está diciendo Emily. A ver, chicos, mucho mejor si participamos por el micrófono, ¿ya? Con toda confianza, ¿ya? El hijo de Abraham era Isaac, ¿no es cierto? Y el hijo de Isaac fue Jacob, ¿ya? Y el hijo de Jacob fue José, ¿no es cierto? Son los
los principales patriarcas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y después el periodo egipcio del año 1720 a 1290, 400 años, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Esclavitud, ¿dónde? En Egipto, ¿no es cierto? Y después viene el periodo de la liberación, la peregrinación por el desierto, donde caminaron 40 años hasta llegar a la tierra prometida llamada Canaán, ¿no es cierto? Canaán. Y después vendrá el periodo de la conquista, ¿ya? Y también duró muchos años, muchos años. No es que, a ver chicos, que ya llegaron, ya todo les esperaba listo, ya para servirse, para habitar. No, no. Tuvieron que pasar muchos años, incluso pelear con muchos pueblos antes de ingresar a Canaán. Y después viene en la etapa de la monarquía, es decir, del reinado, tiempo de los reyes, ¿no es cierto? Que duró aproximadamente 98 años. A ver, chicos, ¿quiénes eran los reyes? A ver, ¿quiénes eran los reyes del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? A ver, ¿estamos allí? A ver, chicos, prendan sus micrófonos, por favor. Ya Emily dice acá, ya Saúl, David, Salomón. Muy bien, Saúl, David, Salomón. Los tres reyes y aparecen más con mayor relevancia en la Sagrada Escritura, chicos. ¿Por qué? Porque después de ellos se divide el reino, ¿no es cierto? En reino del norte y reino del sur, ¿ya? Y después, como pues, mira acá, aparece acá el reino de Israel y reino de Judá. De Israel al norte y de Judá al sur, ¿no? Y acá con sus respectivos años, ¿no? Edad cronológica. Y, y después, como producto de la división, el reino pues se debilita, ¿no es cierto? Y a causa de ese debilitamiento, ingresan reyes extranjeros, reyes de afuera. El primero, mira, rey Nabucodonosor, que duró 49 años. Y después de ese tiempo, prácticamente 50 años, muchos regresan, ¿no? Sobre todo aquellos quienes habían mantenido fieles a la tradición religiosa, ¿ya? Y pues, ¿y cómo así regresa? ¿No es cierto? Eso ya lo hemos hablado cuando hemos hablado del tiempo de los profetas, ¿no es cierto? Que cae el reino babilónico, ¿no? Desaparece, invade el rey Ciro de Persia, ¿no? Y él ordena, pues saca un edicto, ¿no es cierto? Eso, muy bien, Emily, Ciro el Grande, ¿ya? Y hace que regresen todos los, pues, entre ellos los judíos que habían regresado, o sea, que se habían mantenido fieles a la tradición, regresan pues a Judea, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después, a ver, después vamos a ver periodo seguimos acá, bueno, acá ya, eh, procesilo todavía, ¿ya? Y después, este, veamos acá el periodo, el periodo de, a ver, eh, de la preparación del pueblo de Dios, ¿ya? De la preparación del pueblo de Dios, ¿ya? Es decir, repasando un poco. Desde el principio Dios siempre ha querido salvarnos, ¿no? Desde la caída de Adán y Eva, ¿no? Pero en el camino, ¿qué ha ocurrido? El hombre se ha apartado, el hombre se ha olvidado de la promesa que le había hecho a Dios, ¿no? Rechaza esa amistad, se enemista con sus semejantes, ¿no? Entonces se rompe, se trastoca esa relación, ¿no? Con Dios. Pero a pesar de eso, Dios nunca abandonó a la comunidad, nunca abandonó a su pueblo, a cuyo pueblo había elegido, ¿ya? Y después, este, lo reagrupa, lo corrige, ¿no? Le da un jaloncito, ¿no es cierto? Y, y pues los patriarcas, ¿no es cierto? En una primera instancia, tratan de unificar, tratan de mantener unidos al pueblo de Dios, ¿no?
Por eso dice acá, ellos son los portadores de las promesas, ¿no? Que se harán realidad en el futuro, ¿no? A través de los patriarcas, quienes eran pues ejemplos de fe, de esperanza, Dios iba conduciendo, preparando al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Y eh, luego, ¿qué ocurre? Los descendientes de los patriarcas se establecen, ya hemos hablado anteriormente, chicos, cómo así llegan a Egipto, ¿no es cierto? Donde sufren esclavitud durante muchos años, ¿no? Claman a Dios que los libera y Dios suscita ¿a quién? A Moisés, ¿no es cierto? Para que los salvara, ¿ya? Y después, eh, una vez liberados de Egipto, tienen que caminar muchos años, 40 años, hasta llegar a la tierra prometida, ¿ya? Y incluso en ese camino, en ese trayecto, muchos dudan de Dios, ¿no es cierto? A ver, acuérdense, chicos, ¿por qué, por ejemplo, a ver, Miche, aparecieron serpientes que les picaban, ¿no es cierto?, a las personas, porque habían dudado de Dios, ¿cierto? Muchos decían, ah, mira, en Egipto teníamos, mira, a pesar de, sufríamos sí, pero nunca nos faltaba comida, ¿no? Y empiezan a murmurar, a quejarse, eh, eh, pues a Moisés diciendo que él los había engañado, ¿ya? ¿Ya? Y después en el desierto es donde nuevamente ratifican, no pactan esa alianza con Dios, ¿no? Cuando Dios entrega los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Moisés a todo el pueblo dice, después de haber leído todo el decálogo, ¿no es cierto? Dice, ¿están dispuestos a cumplir? Y el pueblo al unísono responde, sí, Señor, estamos dispuestos a cumplir, ¿no es cierto? Ya. Y luego llega pues el tiempo de la conquista, ¿no? Eh, ha habido momentos de gran fidelidad, ¿no? A Dios, pero poco a poco, este, el pueblo en muchos momentos se fue alejando de Dios, y Dios tiene que suscitar ¿a quiénes? A los profetas para que amoneste a Dios, perdón, al pueblo de Dios, ¿ya? Los profetas, ¿quiénes eran, chicos? ¿Cuál era la misión de los profetas? ¿Se acuerdan? Había dos misiones este, principales del pueblo de Dios dentro de los profetas dentro del pueblo de Dios. ¿Cuáles eran esas dos grandes misiones que cumplían los profetas? ¿Alguien se acuerda? A ver, chicos, ¿alguien se acuerda? ¿Cuáles eran? Era la de anunciar el mensaje de Dios y denunciar, ¿qué cosa? El pecado, el pecado del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Eso, muy bien. Anunciar y denunciar. Bien. Y, y pues, sobre todo ¿qué cosa denunciaba? Porque los poderosos explotaban a los débiles, utilizaban el, el culto y las instituciones religiosas eh, para poder eh, manipular, ¿no es cierto?, al pueblo, ¿ya? Por eso Dios rechazó a su pueblo y con la destrucción de los reinos de Israel y de Judá, ¿no es cierto? Se produce el exilio más adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora, el exilio, chicos, a ver, vamos a pedirle por favor que nos ayude a leer esta parte. Eh, a ver, activa su micrófono, por favor. Sí, profe. Ya, lee, ayúdanos esta parte, por favor. El exilio. Ya, profe. El exilio no es la última palabra del Señor, sino que de nuevo le muestra su misericordia, devolviéndolos a la tierra que habían perdido y dándoles la esperanza de una nueva alianza, que no fallaría como la anterior. Sigue, sigue.
Ya, profe. El pueblo del exilio, ayuda por diversas personas, empieza a reflexionar sobre su situación, reconocer su error y se vuelve al Señor. En este periodo, como signo de alianza entre Dios y su pueblo, se destacan las grandes figuras de los profetas, hombres extraordinarios, llamados por Dios a ser su voz entre el pueblo, recordándoles la alianza que tienen con Dios, afianzar la esperanza en el Mesías en su reino, en medio del olvido y la triste suerte de Israel. Gracias, Angeli. A ver, chicos, acá qué está diciendo de que este acontecimiento del exilio para el pueblo de Dios fue una gran prueba, ¿no? Sobre todo para que ellos se den cuenta de, pues, eh, de, de sus errores, del pecado que habían cometido, ¿no? Entonces ahí es donde recapacitan, ahí es donde el pueblo de Dios prácticamente se fortalece, se crea una identidad tan fuerte, ¿no? Sobre todo en cuanto a su pertenencia a Dios y a su identidad religiosa, ¿ya? O sea, ahí ellos se unen más, ¿no? Se hace más sólida esa unidad, sobre todo en base a la identidad religiosa. ¿Ya? Y después, cuando llega la plenitud de los tiempos, chicos, Dios había preparado a su pueblo en el Antiguo Testamento aproximadamente entre 1800 a 2000 años antes de Cristo. ¿No? En ese tiempo es donde Dios forma un pueblo a través de Abraham. Y luego, como hemos visto, como hemos repasado, todos los acontecimientos a grosso modo, ¿no? Por fin llega el año 1. Por fin llega la plenitud, el tiempo de venir Dios mismo a este mundo, ¿no? Viene, ¿quién? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿ya? Acá este pasaje, chicos, pueden encontrarlo acá, dice, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Gálatas 4:4, Nuevo Testamento. ¿Quién dice eso? San Pablo, ¿no es cierto? En Jesús entonces se cumplen toditas las promesas del Antiguo Testamento. En él llega a su plenitud toda la historia de la salvación, ¿ya? Por eso es el centro, el eje, el culmen. Por eso agrupa en torno a sí a discípulos y gente que lo sigue, formando con ellos un nuevo pueblo, ¿no? Un nuevo pueblo, no solamente, pues, para los judíos, sino para toda la humanidad, para toda la humanidad. Acá dice para judíos y gentiles eran personas no judías, ¿ya? A ellos se les dice gentiles, según la Biblia. Con su presencia y manifestación, ¿no es cierto? Con palabras y obras, con signos y milagros y sobre todo con su muerte y resurrección. Y finalmente, enviando al Espíritu Santo. ¿Ya? Instaura y hace presente el reino de Dios. Se revela, nos revela su misericordia. Manifiesta y realiza la reagrupación de los hombres dispersos y divididos por el pecado. En su sangre, esta parte es importante, chicos, se sella la nueva alianza y definitiva, ¿ya? Pero, como hemos dicho, chicos, la historia continúa. Dice acá, la historia de la salvación continúa ¿dónde? En la iglesia. ¿Y la iglesia qué cosa es? La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, ¿no es cierto? Cuya cabeza vendría a ser ahora el Papa que es sucesor de San Pedro. Dios sigue caminando con nosotros. Nosotros seguimos peregrinando. ¿Y cuándo terminará esta historia? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿no es cierto? Por segunda vez. Bien, ahora, eh, la historia de la salvación que se encuentra en Jesús, su eje y su centro, continúa en la historia de la iglesia, ¿no? Y de cada cristiano. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, cuya cabeza es el misterio, es el mismo Jesús, ¿no es cierto?
y se conforma como pueblo real, es decir, de reyes, como pueblo profético y sacerdotal, que marca con su eje Cristo hacia el reino de Dios. Por eso hemos dicho, chicos, a partir del bautismo nosotros todos somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos toca ahora a nosotros? Como partes de ese proyecto salvífico, como partes de ese nuevo pueblo de Dios. Simplemente hacer lo que Dios nos pide, ¿no? Cada uno desde su lugar. Tú como estudiante, ¿no es cierto? Yo como profesor, como padre de familia, como docente, tú como hijo, ¿no es cierto? Cada uno desde su sitio, ¿ya? Entonces, ahora, es cierto, chicos, es cierto que existen diferentes grupos, ¿no es cierto?, religiosos. Vas a encontrar, ¿no?, que hay hermanos evangélicos, hermanos, a ver, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero finalmente lo que Dios quiere, ¿qué cosa es? No que nos peleemos, sino que tú y yo siempre busquemos la unidad, que seamos partes de la cultura del amor, de la unidad, ¿ya? Y no hablar mal de las otras personas. Actuar como Jesús mismo actuaría, ¿ya? Es decir, eh, nosotros sabemos que, pues, llevamos la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios. Y como tenemos un solo Padre, los hijos no deben pelearse. ¿Qué pasaría, chicos, si en una casa los hijos están peleados? ¿Qué sucede? Hay inestabilidad, ¿no es cierto? Hay conflictos, este, nos quita la tranquilidad, la paz, ¿no es cierto? La concentración, etcétera, etcétera, en ese hogar. Entonces, lo mismo ocurre en este pueblo único, grande que es la iglesia, si los hijos de Dios nos peleamos, hablamos mal, criticamos, juzgamos. No, tenemos que siempre buscar la unidad, la hermandad, la fraternidad, ¿no es cierto? Es muy posible que, a ver, uno no esté de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, los hermanos que no son católicos, pero ¿dónde está la tolerancia? La tolerancia justamente está en saber respetar las diferencias. Esa es la tolerancia, chicos, ¿no? Respetar las diferencias, ¿ya? Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, profesor. A ver, chicos, hemos preguntado. Me dice que ninguna. Bien, muy bien, chicos. Entonces espero que este tema que hemos recorrido prácticamente, a ver, cuatro, cinco sesiones, ¿no es cierto? Haya quedado claro. Esa es la historia de salvación, chicos. La historia de Dios con el hombre, ¿ya? Y que la creación terminará con la segunda venida de Cristo. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, ya hasta aquí nuestra clase, ¿ya? Y Dios siempre nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta aquí, ¿ya? Que tengamos entonces un bonito resto del día. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de Chao, profe, ustedes. cuídese. Chao, chicos. Chao, profe. Cuídense. Chao, chicos. Un fuerte abrazo. Cuídese. Chao, chicos. Chao, chao, chao.